El cerebro. El cerebro es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de animales, sistema nervioso, etcétera. El cerebro se encuentra situado en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Corresponde, por tanto, al encéfalo de los humanos y otros vertebrados y se subdivide en cerebro anterior, medio y posterior. En otros animales como los invertebrados bilaterales se entiende como cerebro a una serie de ganglios alrededor del esófago en la parte más anterior del cuerpo. Véase protóstomos comprendidos por el protocerebro, deutocerebro y tritocerebro en antrópodos, ganglio cerebral, pleural y pedial en moluscos, gasterópodos, y masa supraesofágica y subesofágica en moluscos cefalópodos. También poseen cerebros muy arcaicos y simples bilaterales como platelmintos, nematodos o hermicodados. Sin embargo, hay bilaterales que muestran muy pocos rasgos distintivos de cefalización, como los bivalvos o briosos. En algunas especies de invertebrados no existe un cerebro por carecer completamente del sistema nervioso, como los poríferos, los placosos, los mesosos y otros, aunque un sistema nervioso carecen de rasgos definidos de centralización o cefalización al mostrar simetrías no bilaterales como los nidarios, tenóforos o equinodermos. Desde un punto de vista evolutivo y biológico, la función del cerebro como órgano es ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas. Este control centralizado permite respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se presenten en el medio ambiente. Algunos tipos básicos de respuesta, tales como los reflejos, pueden estar mediados por la médula espinal o los ganglios periféricos, pero un sofisticado control intencional de la conducta sobre la base de información sensorial compleja requiere la capacidad de integrar la información de un cerebro centralizado. El cerebro de los vertebrados es el órgano más complejo del cuerpo. En un humano típico, la corteza cerebral se estima que contiene 16 mil millones de neuronas y todo el encéfalo contiene 86 mil millones. Estas neuronas se comunican con otras a través de fibras largas de protoplasma llamadas axones, las cuales llevan trenes de impulsos eléctricos denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del resto del cuerpo. El punto del contacto entre las prolongaciones de dos neuronas que se comunican recibe el nombre de sinapsis. Desde una perspectiva filosófica, lo que hace el cerebro especial en comparación con los otros órganos es que forma la estructura física en donde se presenta el correlato material entre las prolongaciones de dos neuronas que comunican recibe el nombre de sinapsis. Desde una perspectiva filosófica, se creyó en la mente debía separarse del cerebro. Sin embargo, posteriormente, los científicos realizaron experimentos que llegaron a determinar que la mente era un componente en el funcionamiento cerebral por la expresión de ciertos comportamientos basados en su medio ambiente externo y el desarrollo de su organismo. Los mecanismos por los cuales la actividad cerebral da lugar a la conciencia y al pensamiento son muy difíciles de comprender, a pesar de los múltiples y rápidos avances científicos. Mucho acerca de cómo funciona el cerebro sigue siendo un misterio. En la actualidad, las operaciones de las células cerebrales individuales son comprendidas con más detalle, pero la forma en que cooperan
entre los conjuntos de millones ha sido muy difícil de descifrar. Descifrar. Asimismo, los enfoques más prometedores tratan el cerebro como una computadora biológica, totalmente diferente en el mecanismo de las computadoras electrónicas, pero similar en el sentido que adquieren la información del mundo circundante, la almacenan y la procesan de múltiples formas. Sin embargo, a pesar de ser uno de los órganos más estudiados, se han desarrollado una serie de conceptos erróneos que han llegado a ser asimilados por la sociedad como correctos, como es el caso del mito que dice que los humanos solamente utilizamos el 10% del cerebro. Características generales. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control y de todo el cuerpo. En humanos también es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo y en cercanías de los aparatos sensoriales primarios de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el sentido del equilibrio. En los vertebrados, el encéfalo se divide en tres partes: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. En ocasiones se utiliza erróneamente el término cerebro como sinónimo de encéfalo. En realidad, el cerebro solamente es una parte del encéfalo. Nuestro cerebro representa solo el 2% de nuestro peso corporal y consume el 20% de energía. Es el órgano más grasoso del cuerpo y en él existen más de 10.000 tipos específicos de neuronas. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de pulso señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. Los cerebros controlan el comportamiento provocando una contracción de los músculos o estimulando la secreción de sustancias químicas como algunas hormonas. Incluso los organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello. Y las esponjas que no poseen un sistema nervioso central son capaces de coordinar las contracciones de sus cuerpos y hasta su locomoción.